te dijo que la historia es aburrida? Dale la vuelta. ...360 grados de historia. Gracias por estar con nosotros, por no desconectarse y por mandar tantos comentarios en la programación de GES TV, TV Aprendiendo. No se pueden despegar de su computadora porque es momento de aprender de historia con Juan Gómez. Bienvenido, Juan. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, bien. Evitemos esa pregunta. Sí, por favor. ¿De qué vamos a platicar y aprender el día de hoy? Pues bueno, la vez anterior, recordarán, nos quedamos muy picados con la cuestión de la Inquisición, ¿no? Sí, mandaron varias preguntas y estaban como muy motivados. El tema les llama mucho la atención a los chicos. Sí, sobre todo porque, bueno, no es como muy conocido en toda la dice Ceci, perdón Juan, no, dijo Ceci, nos quedamos muy picados con la Inquisición. Sí, recordarán que tomamos un caso verídico de Ceci, para hacerlo de ejemplo. Sí, de esos rituales que ella llegó a hacer alguna vez en su vida. Ya no, desde que llegó a GES Media, como que ya se comporta y se comporta como debe de ser. Ha caminado a la luz. Ojalá bueno, que no camine a la luz. Que se vaya por el camino del bien nada más, ¿verdad, Juan? Sí. Que evite las tentaciones carnales. Entonces, pasamos la Inquisición y es momento de hablar de... Pues bueno, precisamente parte de ese proceso en el cual se establecen muchas de las enseñanzas de la doctrina, pues se van a representar también pues uno de los elementos claves que va a ser también parte de la estructura orgánica de la religión católica en la Nueva España. Los hospitales y obviamente la educación, ¿no? Recordaremos que tenemos dos elementos que prácticamente van a estar muy unidos a esta perspectiva religiosa, sobre todo porque la mayoría de las antiguas fundaciones hospitalarias pues van a desprenderse de estas antiguas cruzadas, ¿no? Estamos hablando desde el año 900 hasta el 1200, ¿no? Cuando se dan todas estas pues guerras religiosas por tomar Guerra Santa en esas tierras del Asia Menor, ¿no? Entonces tenemos pues órdenes antiguas que al terminar todo este proceso bélico dejan las armas, ¿no? Y pues bueno, se convierten en órdenes monásticas, es decir, lleva una etapa de encierro. Y con ello, pues bueno, a la meditación, a la oración, y algunas se vuelven hospitalarias, es decir, recogen a todos estos enfermos, cautivos, mutilados, ¿no? Con esquizofrenias y procesos psicológicos también muy adversos, y los recogen y se los llevan, ¿no? Para cuidarlos, darles pues lo necesario para seguir subsistiendo. De ahí viene el término hospital, ¿no? Hospitalidad, hospitalario, darle hospitalidad a alguien, ¿no? O huésped, ¿no? Y demás términos, y es precisamente eso, brindar un lugar fresco, sano, con agua, comida, lo necesario para mantenerse pues con vida, ¿no? Recordarán que la disciplina médica pues surge ya desde tiempos pues prácticamente clásicos, pero pues se había detenido precisamente por el surgimiento de la misma Inquisición, ¿no? Que había estado en contra pues de continuar con ciertas prácticas que no estaban muy bien vistas por la misma religión. Entonces pues llega una especie de disciplina protomédica que es la que se va a establecer en la Nueva España. El primer hospital se establece en la isla de la Dominica, lo que es ahorita República Dominicana, pero pues ya en estas tierras totalmente novohispanas, el primer hospital pues aún sigue vigente, ¿no? Una fundación de Hernán Cortés, 1524, y que pues bueno, este personaje posiblemente en una especie de remordimiento
¿no? Va a fundar este primer hospital en el lugar exactamente donde tuvo ese primer contacto con Moctezuma II, ¿no? Moctezuma Xocoyotzin. Y ahí, años posteriores a la conquista, va a fundar este primer hospital, el Hospital de Jesús Nazareno. Y ahí, pues bueno, incluso pues este personaje en su testamento pues va a mandar, va a solicitar ser enterrado ahí, ¿no? Después de que, pues bueno, míticamente va a pelear todos sus títulos y sus tierras a España, fallece y sus familias, sobre todo su última hija, la menor, solicita que pues sus restos sean traídos a la Nueva España. Durante algún tiempo va Hernán Cortés a estar con los restos de su madre en la capilla de San Francisco, aquí en Texcoco, muy cerquita, pero pues posteriormente le van a dar sepultura en el antiguo Hospital de Jesús, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo eran los hospitales de antes y cuáles eran como las enfermedades o los padecimientos típicos de aquella época? Pues mira, estamos hablando sobre todo de circunstancias físicas que muy difícilmente se podrían sanar. Todo este advenimiento oscuro que crea también consigo la Santa Inquisición, pues no va a permitir un desarrollo científico, es decir, un desarrollo a través de la comprobación empírica, sino que a través prácticamente de la espiritualidad se va a poder lograr la sanación del enfermo, ¿no? Generalmente estos hospitales había dos tipos, ¿no? Aquellos que pues eran improvisados, varas, maderas, techumbres incluso de chozas, y aquellos hospitales como el caso del Hospital de Jesús, en el cual pues bueno ya tenían muros, ¿no? Ya piedras, recubrimientos y demás, y obviamente las condiciones frescas y necesarias para poder cuidar al enfermo. Entonces, pues imagínate, se está hablando de aproximadamente más de alrededor de 200 hospitales solamente prácticamente 100 años del establecimiento de la Nueva España, y pues uno de los personajes que va a poder pues darle consecutividad a todo este proceso, ¿no? Pues lo va a realizar en esas tierras de Michoacán. Ahí van a fundar pues no solamente hospitales pueblo como les llamaban en aquellos momentos, sino que incluso pues ya no llega a ser uno de los principales personajes que desarrolla pues toda una tradición hospitalaria, ¿no? Y otros dos personajes como Pedro de López, por ejemplo, pues van a ser los primeros protomédicos que inician con la carrera de medicina. Tenemos una de las pues prácticamente carreras más antiguas en nuestro país también, la medicina, que se va a nutrir, y ahorita lo vamos a unir también los hospitales con la educación, porque pues es a través de ese aprendizaje de la fundación de las primeras universidades, de las primeras escuelas, cómo se da ese enlace pues instantáneo con la escuela, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos un elemento muy interesante que con los hospitales incluso surge la primera carrera en nuestro país, que es la medicina. Muy bien, ahorita ya mencionaste el Hospital de Jesús que está ubicado aquí en el centro histórico. Uh-huh. ¿Algún hospital que podamos también nosotros ubicar? Pues fíjate que ya de aquellos años no, solamente quedan algunas estructuras, pero por ejemplo estamos hablando de una tradición que empieza desde el 1500 todavía hasta el 1700, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y ya para aquellos años estamos hablando incluso para hospitales para diferenciar a los famosos enajenados, ¿no? Ahora si yo te pregunto, ¿qué es un enajenado? Pues tú me vas a decir, pues alguien que está cuerdo, ¿no? Que está loco, uh-huh, que pierde la razón, ¿no? No vamos a citar casos aquí muy cercanos, pero sí vamos a decir que pues un enajenado en aquellos años pues podría ser alguien que estaba incluso poseído por el demonio, ¿no? Entonces había una diferenciación muy estricta para poder decir que un hombre, una persona que posiblemente bajo ciertas circunstancias, la mayoría de ellas vivían en situación de calle, uh-huh, eran llevados a estos hospitales para enajenados, y nacen los primeros hospitales para dementes, ¿no? Entonces, pues uno de esos antiguos hospitales para dementes que quedan todavía en la Ciudad de México, pues está muy cerquita, en la parte del centro, ahí en la esquina de Reforma y el inicio de Puente de Alvarado, el antiguo Hospital de San Hipólito, donde ahora cada 28 de mes pues van los devotos de San Juditas a cerrar esa parte de la calle, ¿no? Bueno, pues las escuelas que están conectadas son muchísimas. Voy a mencionar todas.
Prepárense porque ahí voy. Hagan la suma. Abusados, déjame agarrar aire. 69, 73, 33, 56, 70, 82, 84, 91, 5, 67, 10, 104, 21, 29, 39, 41, 55, 63, 64, 76, 96, 98, 53, 49, 78, la 6 y la 94. Gracias por acompañarnos. Gracias. Técnica 73. ¿Utilizaban hierbas medicinales o qué tipo de medicamentos utilizaban? Muy bien, una palomita Sí, la técnica esa es 73. una pregunta muy buena. interesante porque pues a veces imaginamos que ya había no sé, la pastillita para el dolor Que de ya había estómago. estas farmacias donde te venden los medicamentos muy baratos, ¿no? Sí, pero no, fíjate que incluso los boticarios surgen también con esta tradición y esta perspectiva y este personaje en sí, pues bueno, va a durar prácticamente 200 años más todavía en aparecer. Pero supongo que independientemente de los hospitales y de los médicos, en casa se seguían utilizando estas tradiciones, ¿no? De que si te duele tal cosa con tal hierba o coloca tal cosa o tómate esto y eran Sí. los remedios, ¿no? Sí, sobre todo en nuestra circunstancia, en esta mezcla con la cultura indígena, sí, la hierbabuena, ¿no? La manzanilla para el dolor de estómago, las quemaduras de piel, por ejemplo, con la baba del nopal o de la sábila, tomarse incluso parte de las raíces o molida la sábila para, pues bueno, contrarrestar esos dolores estomacales. Y sí, pues lo que básicamente se trabajaba en aquellos años, pues era esta mezcla herbolaria, ¿no? En la cual, pues plantas generalmente, y hasta la fecha, las plantas y algunos partes de elementos animales, pues son las que se mezclan para dar en un proceso bioquímico, pues el resultado de las medicinas actuales, ¿no? Por eso tarda mucho tiempo actualmente el sacar al mercado un producto médico, porque lleva muchísimos años de estudio para que, bueno, estudiar tanto las reacciones y las contrarreacciones que pueda producir en determinadas circunstancias, ¿no? No se saca un medicamento así solamente porque sí, realmente es un promedio de por lo menos 10 años. Ok. Técnica 73. ¿Los hospitales eran para los indígenas o solo para los españoles que radicaban en la Nueva España? No, españoles solamente. Solamente. Sí, los indígenas desgraciadamente quedaban a su suerte. Recordemos que una de las grandes pandemias que va a llegar con con estos personajes, pues va a ser una epidemia de viruela, que incluso pues asesina al hermano de Moctezuma II, a Cuitláhuac, ¿no? Y pues este personaje también se infecta y fallece. Y pues bueno, estiman algunos arqueólogos que incluso pues las enfermedades van a desarrollar pues una de las grandes catástrofes a la vez de todo el proceso expansivo en la colonización. Se está hablando aproximadamente entre un 80 y un 90% de la población. Y aún así seguíamos siendo más que los colonizadores. O sea, imagínate, ¿no? Sí, no, y además esto que siempre se ha sabido, que ellos trajeron varias epidemias, Exacto. ¿no? Trajeron varias enfermedades, y pues ahí, por ejemplo, ¿qué hacían los indígenas? No podían hacer absolutamente nada. No, solamente pues se tenían a los remedios caseros, ¿no? Y estos pues no hacían nada, porque estás hablando Exacto. ya de enfermedades que esas hierbas pues no podían obviamente hacer. A lo mejor contrarrestar uno que otro síntoma, pero Así es. Pero no por completo, ¿no? Así es. Recuerden que bueno, lo que se buscaba en ese remedio para acudir a alguien enfermo a un hospital, pues era la ayuda divina. Salvo algunas compresas, alguna pomada, algún bebedizo o algún ungüento, o las sanguijuelas, por ejemplo, para quitar las fiebres, pues era lo único que se les podía aplicar, y de ahí pues la ayuda espiritual. Si el enfermo mejoraba, se aliviaba, pues era milagro, ¿no? Era considerado parte de la ayuda divina. Pero si no, pues bueno, ya su alma estaba encaminada para acercarse a la divinidad. Y los médicos entonces eran que los frailes, sí, ¿no? Exactamente. Españoles y punto, no había quien pudiera tener la oportunidad de estudiar medicina, no. o de ayudar o de trabajar en un hospital. Exactamente, sí, solamente eran pues personas que tenían las
todos los pues elementos catedráticos necesarios, ¿no? Porque incluso pasaba desde pues estudiar ciertas letras, después pasar a una licenciatura, tener una maestría y un doctorado, que generalmente los doctorados se daban ya a los médicos, pero pues ya pasabas por un proceso también de aprender lenguas, de estudiar liturgia, aprender ciertos oficios, y ya la carrera médica muy pocos los ejercían. Ya cuando le llamaban a alguien, como hasta la fecha queda el mote de doctor, ¿no? Porque no todos los doctores estudiaron medicina, ¿no? Pues se llegaba precisamente en esa línea de crecimiento intelectual, ¿no? De aprendizaje. Y aquí vamos a ver una parte muy importante, porque, pues bueno, a partir de que se establece en el 1527 la universidad, no es cierto, perdón, 1557 la Universidad Pontificia, ¿sí? Que es el antecedente de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, ¿sí? Se inician las primeras carreras, es decir, junto con la medicina, que es una carrera protomédica, ya de las últimas pues especialidades en ese doctorado, se da cabida finalmente a la educación. Pero sí, como comentaban hace un rato en la intervención, no todos podían accesar, ¿no? Los indígenas obviamente quedaban relegados. Pero hay dos personajes muy importantes que van a pues rescatar parte de esa tradición, y además pues bueno, van a ser parte de los fundadores también de esta antropología mexicana, ¿no? Sagún y Bartolomé de las Casas, ¿no? Por ejemplo, Pedro de Gante, ¿no? Entonces todos estos personajes lo que van a hacer no solamente es aprender y arropar a los indígenas, sino que incluso van a poder hasta pues aprender de ellos cómo viven, ¿no? Van a describir un poco el proceso cultural de estos grupos sobrevivientes, y además van a aprender y a rescatar sus lenguas nativas, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿a quién estamos viendo? Ahí estamos viendo a Bernardino de Sagún, ¿no? Con ese gorrito precisamente que le servía no solamente muy guapo para él, calentar míralo. la cabeza en tiempos de frío, sino que precisamente se cubría la cabeza para evitar que las ideas se pudieran fugar. Sí, es en serio. No se rían. Ah, ya hay que usar gorritos entonces, sí, todos. De hecho, yo estoy de acuerdo de que se pueda permitir a los muchachos accesar a las aulas con sus gorras o sus gorritos, ¿no? Precisamente porque, bueno, ese es un buen pretexto de que no se les puede escapar las ideas. Ah, bueno, ¿no? para que tengan un pretexto menos, sí. ¿Verdad, Juan? Así es. Técnica 73. ¿En qué siglo se da el surgimiento de hospitales? Siglo XVI, y a partir de ahí, pues imagínate, estamos hablando de que pues tan solo en la Ciudad de México había alrededor de 80 hospitales, nada más en lo que es ahorita el centro histórico. Desgraciadamente ya muchos no existen, algunos quedaron en la memoria, pero bueno, hablamos incluso de enfermedades, ¿no? Desde leprosos o aquellos que tienen alguna enfermedad venérea, por ejemplo. Uno de los casos más citados, y que pues bueno, ya la propia historia también los va a marcar en su sano juicio, es que donde se encuentra ahorita la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, ahí antiguamente había un hospital, un hospital para leprosos, ¿no? Entonces, pues bueno, casualidades del destino, ¿no? Pues también encontramos otro tipo de enfermedades actualmente, exactamente en ese lugar, ¿no? Haciendo irrelevancia ya con el siguiente tema que vamos a hablar, que es la educación, precisamente personajes como los que acabamos de ver, Gante, Sagún, por ejemplo, lo que van a hacer estos muchachos pues es enseñar a aquellos hijos de caciques indígenas, ¿no? Uno de los primeros colegios que funda estos personajes, sobre todo Pedro de Gante, está muy cerquita, ahí en la esquina de Venustiano Carranza y de la calle de Bolívar, ¿no? Un colegio que incluso pues bueno va a recibir a las hijas de los caciques indígenas sobrevivientes. A los hijos de los caciques los mandaban al colegio de Santiago en Tlatelolco, y algunos de ellos que no pertenecían a estos altos linajes los van a recibir en el colegio de San José de los Naturales, donde antiguamente también había un hospital. Entonces, pues estos hijos de los indígenas lo que querían hacer con ellos no solamente era que sirvieran como parte de esa transición en el linaje de las jerarquías políticas, es decir, que regresaran a sus comunidades y que a partir del ejemplo pudieran seguir mostrando pues este acercamiento a la religión católica, al aprendizaje, etcétera, etcétera.
además de escuelas de oficios, ¿no? Porque incluso pues también aprendían ciertos quehaceres desde la música, escribir, a realizar artefactos. Recordemos que la mayor parte del arte colonial y virreinal, lo platicábamos en 2 programas anteriores, pues surge de las manos indígenas. Entonces, pues de ahí van a salir incluso pues muchísimos estudios, ¿no? Incluso en un municipio que se llama Tepiapulco, en Hidalgo, Bernardino de Sahagún funda un convento franciscano, y de ahí pues va a colonizar a esa región, ¿no? Otomís, nahuas sobre todo, pues van a ir al llamado de ese proceso, de ese arropo, y de ahí surge una imagen también muy interesante, porque realmente al padre, al sacerdote, y reflejado sobre todo en la parte fílmica, en las películas, pues se le va a ver como el personaje que arropa, ¿no? Como el padre protector, sí, como el personaje que va a protegernos del mal y demás. Inclusive el intermediario, ¿no? Sí, y que incluso este mismo personaje, ya lo veremos en el programa de muralismo, pues vamos a ver cómo tiene pues también una serie de manipulaciones políticas a nivel municipal en cada uno de estos grupos, ¿no? Técnica 73, los que atendían en los hospitales, ¿cómo se llamaban? Estamos acostumbrados a que vamos a un hospital y vemos doctores, enfermeras, personal administrativo, asistentes. En ese entonces nada más eran protomédicos. La carrera literalmente llamada de medicina, pues va a surgir hasta el siglo XIX, ¿no? Con el primer hospital general, que estaba donde ahorita se encuentra el Museo Nacional de Arte. En ese antiguo hospital de San Andrés surge el primer hospital a mediados del siglo XIX, hasta que Porfirio Díaz ve la necesidad de crear el hospital general que tenemos ahora allí por la colonia Roma, ¿no? Perdón, la colonia Doctores. Dice aquí, con la llegada de los españoles, ¿qué enfermedades llegaron aquí a la Nueva España? Venérea, sin duda, había mucho contacto sexual, inevitablemente, sometimiento, la lepra, por ejemplo, la viruela, la varicela, la tifo, bueno, para qué mencionarlas todas, y pues son realmente las que están en boga. Técnica 73, como los indígenas no eran atendidos en hospitales, entonces ¿es correcto considerar que los indígenas eran enajenados y recurrían a los curanderos? No, de hecho, si alguien practicaba una especie de medicina totalmente ajena a la religiosa, pues corría el riesgo de ser tomado por la Inquisición, y obviamente pues ser sentenciado como brujo, hechicero o cosas por el estilo. Y no les Entonces convenía. pues se les dejaba su suerte, y pues bueno, pues a veces no les interesaba tanto, ¿no? De que pues a ver quién le ayuda a curarse, sino pues lo dejaban ahí a la suerte a ver qué le pasaba. Entonces pues ya los familiares del enfermo pues lo que hacían pues era darle el remedio, que como comentabas hace un rato, pues era lo inmediato que ellos conocían, ¿no? Y que hasta la hora todavía seguimos todavía practicando. Sí, ¿no? aquí la siguiente pregunta viene con esto. ¿Crees que hoy en día la medicina alternativa retoma estas experiencias? Sí, por supuesto que sí. De hecho, pues uno de los grandes tratados de herbolaria que hay en la humanidad surge en la Nueva España, precisamente de ese colegio de Santiago en Tlatelolco. Ahí Bernardino de Sahagún, junto con algunos otros sacerdotes franciscanos, van a hacer un tratado, un estudio, donde incluso en cada hoja, creo que por allá había unas imágenes, pues van a describir una planta, ya apareció, sirve, vimos una ¿no? plantita, y creo que Exacto. al lado venía como la explicación que dices tú. Y ya se va a conformar, Ahí ándale, está. perfectamente, muchas gracias, como un códice, y ese códice, el original se encuentra en el Vaticano, se llama el Códice de la Cruz Badiano. Y es un tratado de herbolaria, es el primer tratado de herbolaria en la Nueva España y en América, que incluso ya después de estudios como estos, los médicos, fíjate, los médicos de los reyes de España, sí, mandaban al médico general, al encargado de atender al rey, para que viniera a aprender sobre el manejo de estas plantas, ¿no? Entonces, pues había libros, hay volúmenes todavía de esas copias que se llevan consigo esos doctores. Ahí que vemos, Juan. Precisamente una de las pues imágenes de ese colegio de Santiago en Tlatelolco.
Ahí vemos cómo parte de estos hijos de caciques, pues además de aprender, pues también transmiten sus conocimientos. Entonces, eso era lo interesante de esta especie de liceos, de ese autoaprendizaje, que pues ya a la postre, pues bueno, una de las grandes figuras de la educación en nuestro país, y que pues yo sí me atrevería a decir ante las cámaras que es el único que ha fijado una política educativa, que es José Vasconcelos, ¿no? Y que este personaje además, pues bueno, va a lanzar grandes programas de educación bilingüe, va a traducir grandes libros a la literatura náhuatl, ¿no? Por ejemplo, lenguas indígenas, y que pues bueno, va a ser uno de los elementos también importantes, que precisamente en estas fechas, pues él es el fundador, uno de los fundadores de la Feria del Libro del Palacio de Minería, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues hablamos de un proceso educativo que va desde este acercamiento religioso, ¿sí? Y que bueno, a partir ya de finales del siglo XIX, la universidad se vuelve totalmente autónoma, ¿no? Hasta 1929, cuando ya adquiere esa autonomía, y bueno, conforma ya las bases de la actual Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Juan, antes de que nos coma el tiempo, vamos a dar pases. ¿Cuál es la pregunta para que rapidísimo en el chat nos manden las respuestas, por favor? En esta ocasión, sí, perdón, no tenemos bueno, actividad no para el otro fin. Okay. Tenemos ya hay algunas actividades ya programadas y ya no. Pero sí, les prometo bueno, que pero hazles una pregunta. Pero hazles una pregunta de todas maneras, para ver si pusieron atención, Juan. Empiezan a salir los espíritus chocarreros, ¿verdad? Creo que la Santa Inquisición te va a venir a buscar. Bueno, pues a ver, si nos pueden decir, sí, mándenos sus nombres y yo les voy a contestar con los próximos recorridos que tenemos dentro de 15 días. No, y también, Juan, para checar si están poniendo atención, si están, sí, también. A ver, pregunta. Bien. Pregunta, por favor. Bueno, pues el fundador del primer hospital de la Nueva España. Está muy sencilla. Fácil. Conquistador, ya. Muy bien, Juan. Bueno, dice, en esa época, ¿cuál era la finalidad de la educación? La cual excluían a los indígenas, y también te mandan preguntar, ¿cuál de las congregaciones religiosas tuvo mayor influencia en los avances médicos de la época? Pues mira, sobre todo se conocen, por ejemplo, órdenes mercedarias, los agustinos, jesuitas, que pues eran prácticamente los doctos y que hasta la actualidad se mantienen como de las principales órdenes educativas, ¿no? Pues bueno, tenemos el origen, ¿no? Que también se remonta a esta parte de la universidad, ¿no? El colegio de San Pedro y San Pablo, después San Ildefonso, la Profesa, ¿no? Que son las principales fundaciones de la orden jesuita y que pues bueno, van a ser parte de sus antecedentes. Dentro de la cuestión hospitalaria, pues bueno, no tenemos como unas órdenes incluso actuales, ¿no? Por ejemplo, ahorita estaba acordándome de la orden de los juaninos. Es una orden. ¿Tu orden, Juan? Casi. Solamente que ahí tenemos otro tipo de prácticas. Ajá. Pero en la actual. En la de aquellos años, pues más bien surge como una orden muy específica durante el siglo XVII, XVIII, y que pues bueno, nuestro país no va a durar muchísimo tiempo, ¿no? Por ejemplo, la orden de las monjas clarisas, que también fue parte de las órdenes hospitalarias, y parte de los franciscanos, y de ahí en fuera pues creo que no había como mucho acercamiento. Por eso surgen también algunos hospitales totalmente lejos de la administración religiosa, pero sí encargados por médicos religiosos, ¿no? Fundaciones como las que comentaba de este doctor muy importante, que es don Pedro López, ¿no? Ajá. Pues tenemos más preguntas. A mí me encanta porque la técnica 73 estaba bien activa. La pregunta anterior fue de la técnica 76 y la que viene a continuación es de la técnica 96. Felicidades, excelente tema y sobre todo muy interesante. Técnica 60. Este programa nos lleva más allá de la historia misma, más bien nos transporta por medio de esas crónicas. ¡Ay, la técnica 60 está bien inspirada! Sí. Un saludo a la técnica 60. Invitaciones para ir a tomar café. Sí, ¿verdad? Sí. O a lo mejor que vayas a una técnica y les des una platicadita. Oye, o que ellos te vengan a entrevistar, porque mira, ellos hicieron el programa, ¿estás de acuerdo? Te mandaron todas las preguntas. Agendamos y con todo gusto ahí vamos a echar relajo. Así es, bueno, ¿hay respuesta o no hay respuesta en el chat? ¿Cómo creen? Tache, las respuestas están mal, así es que... Sí. No nada más tienen que participar, también nos tienen que comentar
algunas cosas, pues tiene que haber retroalimentación para saber si están aprendiendo. Exacto. Técnica 60. ¿Qué pasó, Juan? Nos la debes para la otra, queremos pases dobles para asistir a los museos, la técnica ya se lanzó 60. ahorita la pregunta. A Sí, ver, técnica 60, pónganse las pilas. Sí, personaje, es hombre, conquistador, funda el primer hospital en la Ciudad de México, que todavía está vigente, ¿no? Ajá. Barbado. Es guapo, usa gorrito. No, pues quién sabe si era guapo, pero pues sí fue como decían algunos maestros míos en la carrera, ¿no? Era uno de esos chirindines de la pradera, como decían, ¿no? Y bueno, sobre todo hay que establecer muy bien que en este proceso, ¿no? Lo vamos a platicar también ya aparte del programa siguiente, pues bueno, va a dar como resultado también una amalgama del ser y del cómo se debe uno comportar ante estas sociedades, ¿no? Hablamos de una sociedad clasista, totalmente, y que bueno, sobre todo aquellos españoles que venían a la Nueva España, eran personas que a veces ni siquiera los querían allá en el continente, ¿no? Era así, digamos, casi de lo último, ¿no? Y aquellos que venían eran aventureros, que venían pues a conocer, a explotar y tratar de pues desarrollar una nueva perspectiva y un nuevo panorama. Entonces, pues bueno, además de ser clasista, de estar dividida incluso pues en una serie de circunstancias, pues bueno, teníamos toda esta parte del sometimiento de la mano indígena, y bueno, somos una amalgama cultural, ¿no? Empiezan a llegar consigo pues poblaciones negras, después pues todos los asiáticos ya para el siglo XVIII, XIX, refugiados europeos. De ahí viene la diversidad, ¿no? Juan, de ahí viene la diversidad. Por supuesto. Oigan, pues recuerden que esta cita es súper formal, es segura, cada 15 días nos vemos aquí a aprender de historia, a que nos respondan las preguntas, a que vayan a lo mejor haciendo anotaciones conforme va pasando el programa. Y aquellos que no vayan los vamos a boletinar. Pues un saludo a todas las técnicas que nos ven, que están conectadas, no se vayan porque viene una gran sorpresa. Juan, muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Qué te parece, Juan, si te quedas a bailar un ratito? No es lo mío, yo sí soy de 2 pies izquierdos, pero pues los acompaño en espíritu. Juan, pero esta activación física es por tu salud, para bajar la llantita que tenemos, ¿no? No, yo lo mío sí es, sí. Lo de él es tema de Santa Inquisición. Exactamente, sí. Muy... Bueno, pues Juan no se queda con nosotros, pero ustedes sí, por favor, quédense, porque viene una gran sorpresa aquí en DGSTV, TV Aprendiendo.